Antes de darle la palabra a la doctora García, quisiera comentar algunos antecedentes de su trayectoria. Ella es doctora en comunicación, profesora de teorías y cultura mediática en la Colorado State University, donde está de profesora visitante hasta el 2016. Y también tiene la titularidad en la Universidad de Murcia, en España. La doctora García Jiménez ha sido profesora no solamente de estas universidades, sino también de la Universidad de Colorado en Boulder y la Universidad Católica, bueno, son las mismas universidades. Asimismo, ella ha impartido cátedras en otras universidades, tanto de nuestro país como de la Comunidad Europea. Ha escrito muchos artículos y capítulos en libro, incluso libros, sobre todo en el campo de la teoría y la epistemología de la comunicación, que son elementos importantes a destacar en lo que refiere a nuestros programas y a los intereses del Colegio de la Frontera Norte. Asimismo, ella ha escrito sobre teoría mediática y la cultura y ha realizado distintas investigaciones que bueno, han redundado en distintos artículos en journals internacionales de alto impacto, por lo cual es una referencia ya en lo que refiere a temas de comunicación y cultura. Ella participa regularmente en congresos internacionales, también de carácter internacional, y es evaluadora de distintas revistas también de alto impacto. Forma parte de varios proyectos, tanto en España como en la Comunidad Económica Europea, por lo que creo que la referencia es muy relevante y ojalá y que te podamos tener nuevamente, doctora García Jiménez, aquí en el Colegio de la Frontera Norte. Gracias. Este evento lo organizamos a través del Departamento de Estudios Culturales, la maestría en Estudios Culturales y la Dirección General de Docencia. Y bueno, sin más, te damos la más cordial bienvenida. Tendrás un promedio de 40-50 minutos y posteriormente a tu participación escucharemos los comentarios de la doctora Margarita Valencia, coordinadora de nuestra maestría en Estudios Culturales, y posteriormente abriremos un espacio para debatir sobre lo que nos presentes hoy día. Vale, fenomenal. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias a la doctora Araceli Almaraz, gracias también a la doctora Sayac Valencia, que ha gestionado todo de forma efectiva, rapidísima, y la verdad es que estoy encantada de estar otra vez en México. La primera vez que vine a México fue en el año 2007, vine al DF, y una persona muy querida, muy cercana a mí, me dijo que México se te mete en la sangre. Me dijo, te va a encantar. Ella tenía parte de su familia, emigró a México después de la guerra civil en España, y desde que llegué a México, al México City, al México DF, me sentí como en casa. Y estaba encantada y realmente experimenté lo que ella me dijo, ¿no? Se me metió en la sangre, y la verdad es que he estado varias veces en Puebla, en Zacatecas, en Colima, en León, varias veces en el DF, y para mí es una celebración estar de nuevo aquí en el Colegio Frontera Norte. Creo que este enclave es un lujo, antropológicamente, sociológicamente, culturalmente, por el sitio en el que estáis, ¿verdad? Por el sitio bonito, pero es una belleza un tanto trágica, ¿no? Por el enclave. Y además me parece también que es una maravilla, es un lujo estar mirando al océano. Así que bueno, encantada y muchas gracias por haberme invitado. Bueno, mi conferencia hoy voy a hablar sobre cómo los medios de comunicación podemos poner gracias, el PowerPoint, fenomenal, gracias. Cómo los medios de comunicación, y concretamente el medio televisivo, construyen la comunicación intercultural, ¿vale? Y aquí entiendo, estos son los resultados, parte de los resultados de un proyecto de investigación que he estado llevando a cabo, que ha estado financiado por el Gobierno de España, y que he desarrollado conjuntamente con la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, Sevilla y la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Entonces, bueno, ese proyecto de investigación, ese gran proyecto de investigación, que es el proyecto ARAC, y que acabamos de finalizar, gracias a Dios, porque los proyectos de investigación plantean metodologías súper ambiciosas y plantean estudios de campo, y luego no hay forma de manejar datos, ¿verdad? Bueno, lo hemos cerrado hace 2 meses. Nos interesaba ver cómo el medio televisivo, concretamente el medio televisivo, construía civilizaciones y culturas.
¿no? Y a partir de ahí establecimos diferentes grupos de trabajo y uno de esos grupos de trabajo era sobre comunicación intercultural. Es decir, cómo la televisión, cómo el medio televisivo construye el encuentro entre culturas. Entonces, bueno, pues este subgrupo de trabajo hemos estado 3 años y medio trabajando conjuntamente con Antonio Pineda, que es profesor de la Universidad de Sevilla, y también con Miquel Rodrigo Alsina, que es además el director del proyecto más general de la Universidad Pompeu Fabra. Entonces, bueno, la verdad es que hablar de comunicación intercultural y hablar de televisión puede sonar redundante, pero cuando nos pusimos a hacer revisión de lo que se había trabajado, está muy poco trabajado, no solamente en el caso concreto español, sino también en el europeo o en el latinoamericano. Cuando miramos a los medios, normalmente desde un punto de vista intercultural, nos ha interesado, cuando digo nos ha interesado, me refiero a lo que conocemos como Communication Studies o al campo de la investigación en comunicación, sobre todo analizar cómo se construyen las identidades, cómo se construye la imagen del inmigrante, ¿no? Cómo se construye la imagen del otro. Pero en muy pocas ocasiones se ha prestado atención a cómo se construye la interacción, el encuentro entre dos personas que tienen background culturales distintos. Entonces, bueno, detectando este déficit y partiendo de que la comunicación intercultural y la interculturalidad es uno de los rasgos básicos de las civilizaciones occidentales y en el caso concreto, por supuesto, en el caso concreto español, pues bueno, pues empezamos a trabajar en esta cuestión. La televisión, a pesar de Internet, a pesar de los social media, a pesar de Twitter, de Facebook, sigue siendo el medio de comunicación más consumido. Entonces, es cierto que estamos en lo que se denomina, ¿no?, la tercera edad de oro de la televisión, y cómo estamos consumiendo pues los Breaking Bad o series como Homeland, las consumimos a través de plataformas de pago tipo Netflix, pero además las consumimos también a través de Internet. Y la participación de la audiencia en la expansión de la narrativa es muy activa en Internet. Pero bueno, a pesar de la fuerte presencia de Internet, y es algo que no voy a negar, la televisión sigue siendo un medio de comunicación hegemónico. Entonces, bueno, pues merece la pena seguir prestándole atención, puesto que la gente pasa una media de 240 minutos al día. Yo creo que pasamos más tiempo como media viendo la televisión que quizás dialogando con amigos o dialogando incluso con nuestras parejas. Entonces, bueno, pues este es un poco el punto de partida. La comunicación intercultural es un concepto muy amplio. Entonces tuvimos para acotar la muestra y para acotar el objeto de estudio, entendimos que comunicación intercultural, y nos íbamos a fijar solamente en aquellas noticias que fueran, que versaran, que hablaran sobre la comunicación, la interacción establecida entre el in-group y el out-group. Es decir, entre población autóctona y población inmigrante. Luego, al final de la presentación, bueno, pues veremos que hay otros tipos de comunicación intercultural a partir del género, a partir de la edad, a partir de la orientación sexual, pero no quisimos entrarle a estos otros tipos de comunicación intercultural porque si no hubiera sido la muestra inviable. Entonces, bueno, antes de comenzar vamos a ver 3 noticias. Vamos a ver 3 noticias muy breves. Os voy a pedir que las recordéis porque, bueno, volveré sobre ellas. Cuando quieras, son 3 noticias breves. ¿Los vídeos? Sí, los vídeos. Cuando puedan. Apagan la luz, por favor. Y garantizar los derechos y las libertades de los inmigrantes sin papeles es lo que pretende la circular de la Policía Nacional publicada hoy. Prohíbe detenciones masivas y redadas indiscriminadas por razones étnicas. Según la circular, las identificaciones que hagan los agentes deberán ser proporcionadas y respetuosas. El traslado a comisaría se realizará cuando haya sospecha de delito o infracción administrativa, pero no por estar en situación irregular en España. Lo cierto es que no es la primera vez que se producen enfrentamientos entre vecinos y policías a raíz de la detención de un mantero. Ya hemos visto varias veces imágenes parecidas a las de este fin de semana en Lavapiés. Este joven está siendo detenido por vender CDs piratas. Los vecinos increpan a los agentes porque creen que se están excediendo. Sucedió en Huelva.
En Castellón, un comerciante, harto de que los manteros vendan en la puerta de su tienda, decide grabarlo. Pero pronto se caldean los ánimos. Los jóvenes africanos intentan agredirle. En las playas del Vendrell, en Tarragona, otra detención de un mantero provoca esto. Los vecinos se ponen de parte del inmigrante y los top manta intentan liberar al detenido. Persecuciones como estas que se repiten en cualquier zona turística de España. Cuando hay detenidos, después intentar la libertad. Si ven aquí por otra vez para vender. ¿A ti alguna vez te han cogido? Yo 5 veces. a los pocos días vuelven a la calle, como nos cuenta este mantero. Y ahora vamos con el tercer vídeo, con la tercera noticia. Nacido en the USA, sin duda, aunque para sabor puramente americano esto. Toda una fiesta western y country en Algete. Estas botas son para caminar, abren la fiesta country en el Honky Tonk, el encuentro en Algete a un palmo del Jarama. Tiene que gustar el mundo country, no solo el western. Esto lleva implícita la monta western, lleva la música country, lleva el light dance, aquello que bailaba el Coyote Das, pero bien hecho, en serio. Los vaqueros salen a la arena con caballos cuarto de milla americanos, rodeados de iconos del western, mientras sus seguidores los contemplan desde el palenque y escuchan las matizaciones del speaker sheriff. Donde más nos gusta es el pique, el correr, el controlar al caballo, el volver a correr. A divertirnos y a dar espectáculo y a que la gente nos vea y se divierta y conozca un poco lo que es esto. La puesta en escena incluye la captura de un atracador de bancos, al tiempo que los espectadores siguen llegando y hacen cola para cambiar euros por dólares de pega. ¿Qué tiene divertido? Pues la gente, el mundo este, que hay que sentirlo, hay que vivirlo, hay que llevarlo muy dentro. La fiesta del western, la segunda de este estilo que celebran en el Honky Tonk, siguió hasta la madrugada con cerveza americana y la actuación de otros grupos de country. Muchas gracias. Ahora vamos de nuevo con el PowerPoint. Bueno, estas tres noticias forman parte de la muestra de las 157 noticias que hemos analizado y que hemos trabajado en este proyecto de investigación. Fueron 157 noticias que versaban sobre comunicación intercultural, sobre un total de más de 4.000 noticias. Lo primero que nos encontramos es que la televisión habla muy poco de comunicación habla muy poco de encuentro intercultural. Muy poco. Estas tres noticias, además, como vamos a ver, son representativas de los tres principales discursos que el medio televisivo construye sobre la comunicación intercultural. Estas son las preguntas de investigación que han sido respondidas con tres propuestas metodológicas distintas. En primer lugar, ¿cuáles son los principales discursos sobre comunicación intercultural que el medio televisivo construye y disemina? Hicimos una segunda, esta primera fase ha estado realizada a través de un análisis, hicimos un análisis crítico del discurso, luego lo completamos con un análisis cuantitativo de las noticias, pero la verdad es que el que más hemos trabajado y el que más nos ha dado juego ha sido el análisis crítico del discurso a partir de esta metodología y perspectiva de análisis en el sentido de que lo plantea Teun van Dijk. Tratando de ver cuál es la ideología que subyace tras el discurso mediático. En segundo lugar, la segunda pregunta de investigación, también nos interesaba ver cómo la gente, cómo la audiencia interpreta esos discursos interculturales. Así que hicimos focus group, 4 focus group en diferentes ciudades españolas y la gente, las audiencias vieron estas tres noticias. Y finalmente quisimos, y de ahí el título de la presentación de hoy, ver cuál era la opinión de los expertos y cuáles eran las propuestas que los expertos hacían para promover un medio televisivo que sea menos conflictivo en términos de interculturalidad y que abogue más por el encuentro entre culturas. Entonces, bueno, pues estas son las tres preguntas de investigación y esta es la triangulación metodológica. El análisis crítico de 157 noticias, los 4 focus group y un método Delphi con 9 personas expertas. Tenemos varias publicaciones, si estáis interesados en recibir los resultados, pues escribidme y yo diseminaré, os envío los resultados. Tenemos varias publicaciones que están ya afuera, están ya en
el papel, y también tenemos varias publicaciones que están en revisión, algunas aceptadas. Bueno, hay bastante movimiento, tenemos bastante, los datos están procesados. En los focus group, la variable que utilizamos fue la variable edad. Nos quisimos ver si la gente joven interpretaba los discursos televisivos, las noticias televisivas, de forma distinta a los adultos. 20-30 años lo consideramos jóvenes, a partir de 40 hasta los 60 años, adultos. Y el método Delphi, pues estos son los participantes en el método Delphi. Hay alguna colega mexicana, como Marta Rizo, colegas españoles, a Dolors, claro, de catalana. Sí. Entonces, bueno, pues estos fueron los participantes, desarrollamos el método Delphi en dos etapas y la verdad es que funcionó muy bien. Los expertos estuvieron muy identificados y estuvieron muy implicados en la tecnología, en la metodología Delphi. Vamos a ver algunos de los resultados. Primero, el análisis crítico del discurso. Detectamos 3 tipos de interculturalidad, 3 discursos sobre interculturalidad. Lo que nosotros entendemos como interculturalidad conflictiva. Es decir, la interculturalidad conflictiva es cuando se presenta la interacción entre el in-group y el out-group de forma a partir de la violencia. Cuando hablamos de interculturalidad conflictiva, estamos hablando de que la comunicación entre las dos culturas distintas no es posible, no se lleva a cabo. Hay violencia, hay desencuentro, no es posible la comunicación. Entendiendo comunicación como una interacción pacífica o un poco más allá, ¿no? Podríamos profundizar un poco más la comunicación como el encuentro con el otro. De las 3 noticias que hemos visto, la noticia que representaría esa interculturalidad conflictiva es la noticia sobre los manteros. Hay un encuentro violento entre la policía, que sería el in-group, y los manteros, que son inmigrantes africanos. Hay un encuentro marcado por la violencia y marcado por el desencuentro. Si miráis los porcentajes, casi el 60% de las noticias analizadas, cada vez que han hablado sobre encuentro intercultural, lo han hecho en estos términos. Después detectamos otra temática, este sería un poco el nivel macro, que era los medios de vez en cuando hablan de que la comunicación intercultural es posible. Entonces, bueno, una puerta abierta a la esperanza, ¿no? No todo es violencia o no todo es desencuentro. De vez en cuando, de tanto en tanto, en el 30% de las ocasiones, cuando se encuentran los dos grupos culturales distintos, se produce intercambio y se produce encuentro. Lo que sucede es que es un encuentro con bastantes limitaciones desde un punto de vista cultural o comunicativo. La noticia que hemos visto de la fiesta country, del encuentro country, esto sería una interculturalidad posible. Están los españoles disfrutando de la cultura country, de la cultura estadounidense, la cultura gringa más estereotipada. Pero bueno, sería, ¿no? Utilizamos esa noticia como representación de esta interculturalidad y ahora profundizaré un poco más en este caso. Y finalmente, en las menos de las ocasiones, los medios plantean una interculturalidad no resuelta. Es decir, se plantea la noticia, pero la audiencia no sabe si finalmente el encuentro intercultural, el encuentro comunicativo va a ser posible o no. Esto es lo que denominamos interculturalidad no resuelta. Bueno, aquí la tercera de las noticias que hemos visto, en la que la policía hace un comunicado para que no se hagan redadas indiscriminadas de inmigrantes, podría ser representativo. Es decir, hay un abuso por parte de la autoridad española hacia los inmigrantes y la policía intenta, mediante ese comunicado, concienciar para que esto no se produzca. Entonces, bueno, pues no sabemos si finalmente va a ser posible el encuentro intercultural o no. Estos son algunos de los resultados, lo he reducido muy mucho para circunscribirme a los 45 minutos. En general, el análisis crítico del discurso, que a mí me gusta mucho más que los análisis cuantitativos, pues porque los análisis cuantitativos son excesivamente descriptivos. Entonces, bueno, el que te da más juego siempre es el análisis de carácter más cualitativo. En general, encontramos
que la interacción se produce entre un nosotros, entre el in-group, que suele ser acosado, atacado, perjudicado, etcétera, por el ellos, que es el out-group, ¿vale? que supone una amenaza, sobre todo en aquellas noticias enmarcadas en lo que hemos denominado interculturalidad conflictiva. ¿Quién conforma el nosotros? ¿Quién es el nosotros? Normalmente miembros de la cultura española. La policía es el sujeto que aparece en más ocasiones como miembro protagonista del nosotros. Lo que yo creo que ya es muy significativo de en qué términos plantea la televisión española la comunicación intercultural, ¿no? Cuando la policía es el sujeto que más veces aparece. El nosotros está conformado no solamente por la policía, asociaciones de vecinos, pescadores españoles, víctimas españolas. Pescadores españoles era sobre todo el conflicto que hay entre los pescadores españoles y los pescadores marroquíes en el estrecho de Gibraltar, ¿vale? En el sur de España y en el norte de África. Y ellos tiende a estar compuesto por grupos culturales minoritarios, y normalmente grupos culturales minoritarios que pertenecen a estratos socioeconómicos inferiores, normalmente. Suelen ser gitanos, rumanos, subsaharianos, polacos, bandas latinas, bandas dominicanas, ¿vale? Normalmente, ¿no? Ahora vamos a ver, hay el caso de la fiesta en Algete, Country, el grupo socioeconómico es estadounidense y es un grupo socioeconómico medio alto, y por eso ahí la interculturalidad es posible, ¿vale? Es decir, que ahí hemos detectado cómo lo socioeconómico, en muchas ocasiones lo intercultural o la construcción intercultural no depende tanto o no depende solamente de la procedencia, sino depende también del estatus socioeconómico. Las acciones del nosotros, ¿no? Hicimos el análisis crítico del discurso, lo dividimos en dos niveles, un nivel macro, que eran las temáticas, y un nivel micro en el que trabajamos la lexicalización. Las acciones del nosotros tienden a ser de defensa, donde normalmente la policía, es decir, las fuerzas de seguridad del Estado, desmantela, actúa contra, defiende, protege a la población española de la amenaza que supone el outgroup. Por el contrario, las acciones o los verbos con los que son asociados, a los que se asocia el ellos, ejerce ilegalmente el trabajo, agrede, realiza acciones temerarias, destroza, trafica, roba, asesina. Son algunas de las principales acciones asociadas al ellos. Luego encontramos que cuando la interculturalidad es no resuelta, es decir, cuando no sabemos si finalmente va a ser posible establecer un encuentro intercultural pacífico, normalmente el in-group, que está formado por ciudadanos españoles, tiene que salvar o proteger o debe resolver los problemas del outgroup, ¿vale? Es decir, aquí el outgroup, el ellos, el otro, nunca tiene entidad propia, nunca tiene identidad propia, siempre es definido a partir del punto de vista dominante del nosotros, y además siempre cuando no sabemos o cuando no hay conflicto, cuando no se enmarca la noticia en interculturalidad conflictiva, el outgroup es podríamos decir, inútil. El outgroup no puede resolver sus propias situaciones, sino que tiene que ser salvado por el in-group. Y bueno, en estas situaciones pues finalmente no sabemos si es posible o no el encuentro. Y luego finalmente, cuando el encuentro es posible, se plantea, o en última instancia, el análisis crítico del discurso lo que arroja es que esa noticia de la fiesta country en Algete plantea una interculturalidad frívola, superficial, un tanto carnavalesca, ¿vale? Me disfrazo de cowboy o de cowgirl, lo mismo que podría disfrazarme de, no lo sé, de Spiderman o de cualquier otro. Aquellas noticias que no presentaban de esta forma tan superficial, ¿no?, tan frívola, la interculturalidad posible, se enmarcaba normalmente la interculturalidad en el marco de las instituciones. Es decir, cuando el encuentro intercultural es posible, normalmente es posible a partir de un festival de cine intercultural, a partir de los premios iberoamericanos que promueve el gobierno español todos los años, o a partir de las instituciones, es decir, un tipo de interculturalidad sobre todo de arriba hacia abajo,
nunca se presenta la interculturalidad, o el medio televisivo es muy poco frecuente cuando se presenta la interculturalidad como un encuentro natural y un encuentro que no hace falta, es decir, un encuentro de ciudadano de a pie, ¿verdad? De forma más ordinaria. Hay otras cuestiones y hemos estado manejando otras cuestiones en el análisis de las noticias. Luego, si queréis más detalles o esto, luego en la discusión pues podemos hablar sobre ellos. ¿Cómo interpreta estas tres noticias, que fueron las noticias que vieron las audiencias, cómo han sido interpretadas? Aquí nos interesaba, a partir del esquema que plantea Stuart Hall, nos interesaba ver si las audiencias iban a aceptar el discurso hegemónico, ¿vale? Si las audiencias iban a aceptar lo que el medio televisivo decía, si las audiencias iban a rechazar el discurso televisivo o si las audiencias iban a negociar, ¿vale? Que son las tres posturas que plantea Stuart Hall en su famoso Encoding Decoding, en el famoso artículo, que es además uno de los artículos más citados dentro del ámbito de los estudios culturales en comunicación. Entonces, bueno, pues ya nos interesaba ver si había diferencias entre las personas jóvenes y las personas mayores. Lo primero que nos llamó la atención, no teníamos hipótesis de partida porque es un estudio más cualitativo, ¿no?, que cuantitativo, pero sí que esperábamos que las personas mayores, los adultos, interpretaran las noticias de forma más crítica, por aquello, bueno, de que tienen más trayectoria vital, posiblemente más nivel cultural, ¿vale?, que los chavales más jóvenes, que están todavía, pues, unos estudiando en la universidad, otros no estudiando, pero nos encontramos con que esto no fue así. Las lecturas más críticas procedían y vinieron de los estudiantes más jóvenes, de los participantes, perdón, más jóvenes. Aquí hay algo interesante, ¿no?, y es que las personas más jóvenes tenían más contactos interculturales directos que las personas mayores, que los adultos. Normalmente los adultos, y esto, bueno, pues refuerza, ¿no?, la idea de la comunicación intercultural, que normalmente tendemos a relacionarnos, nuestros círculos cercanos suelen estar conformados por personas que pertenecen a nuestra misma cultura. Y desde ese punto de vista los adultos tenían muy pocos contactos interculturales. Eran sobre todo de segundo orden, de tercer orden. No, pues conozco, mi hijo tiene un amigo que es subsahariano. No, frente a los jóvenes que sí que tenían contactos culturales o relaciones interculturales directas con personas que pertenecían a otras culturas. Además, los jóvenes se informan, los jóvenes participantes en nuestro focus group se informaban principalmente a través de las redes sociales, frente a los adultos que lo hacían a través de los medios tradicionales, sobre todo la televisión. Entonces, bueno, aquí lo hemos planteado a modo de pregunta, ¿no? No tenemos la respuesta, lo hemos dejado ahí para seguir investigando en el futuro. ¿Son las redes sociales espacios propios para la lectura oposicional? Para esa lectura de rechazo de la que habla Stuart Hall, y también, bueno, pues esta lectura más crítica por parte de los jóvenes, que denunciaron pues más estereotipos, denunciaron más simplificaciones, también vendría a reforzar la teoría del contacto extendido, ¿verdad? Es decir, que cuando tengo un contacto directo con la interculturalidad, el discurso televisivo me influye menos. Cuando hay ausencia de ese contacto, de ese conocimiento, de la experiencia directa, siempre el medio televisivo o el medio de comunicación va a tener una influencia más directa en la audiencia. También nos llamó bastante la atención el hecho de que... Ups, se me ha quedado esto colgado. A ver, ¿sí? Hola. ¿Nos ayudan, por favor, con el power? Se ha ido el... No funciona el mando. Yo creo que no he tocado nada. Lo mismo sí, pero... Bueno, pues voy a seguir ahora cuando toda nuestra audiencia online, disculpad, esto sucede siempre, la tecnología es potente, pero además la tecnología de la información es, aquí está, es también muy inestable. Estupendo, ahora sí. Muchísimas gracias. Lo segundo que nos llamó la atención es que de las tres posturas que plantea Hall, casi no se produce la lectura de la negociación. La gente, las audiencias,
o aceptan o rechazan, o aceptan el discurso hegemónico que plantea la televisión o lo rechazan. Muy pocos negocian. Entonces, bueno, aquí esta es otra línea de investigación que queda abierta, ¿no? Y que tendremos que responder en el futuro. La pregunta sería, cuando nos enfrentamos a temáticas sensibles y la interculturalidad, y el encuentro intercultural es muy sensible, en un contexto como el español, posiblemente o probablemente esa tercera postura que plantea Stuart Hall quizás no aplique. Y donde hablamos de interculturalidad podemos hablar de política, podemos hablar de religión, ¿vale? Es decir, nosotros ahí, pero esto es una, como digo, es que lo hemos dejado abierto, ¿no? No lo podemos responder o no podemos responder a partir de los datos que hemos manejado. Pero bueno, ahí lo dejamos, ¿no? Sucede que cuando nos enfrentamos a una temática sensible, especialmente sensible, la audiencia no negocia, sino que podemos decir que se produce más una polarización ideológica. Pues bueno, esto queda ahí. Y en tercer lugar, y esto era un poco, un tanto paradójico, la gente en general, ¿vale? Y hubo similitudes y diferencias entre los jóvenes y los adultos, pero se aceptaba, o parte sobre todo, ¿no? Sobre todo los más jóvenes que detectaron más carencias informativas en estas noticias, ellos aceptaban que la información era sesgada e incluso manipuladora, pero no había crítica al contenido, la crítica era al medio televisivo, no tanto al contenido. ¿Vale? Lo que y algo que nos llama la atención y que es posible que esté abriendo la ventana o la puerta a una mayor influencia del medio televisivo. Nadie reconoce que le influye la televisión. La televisión es ese medio que influye a los otros. Los jóvenes decían, no, la televisión le influye a mis padres, a los adultos. Y luego al revés, ¿no? Los adultos decían, no, la televisión influye sobre todo a los jóvenes. Entonces, nadie reconoce, la televisión es algo que influye a los demás, ¿no? Nadie reconoce la influencia del medio televisivo, lo que, bueno, pues esa no toma de conciencia, ¿no? No tener conciencia de que algo está ahí, el naturalizar, siempre es una puerta abierta a que nos genere más influencia, ¿vale? Pues porque, por aquello de que no lo vemos, ¿no? Está ante nuestros ojos, pero es invisible. Y por último, el método Delphi, que llevamos a cabo con nuestros expertos, que hicimos un simposio hace un pocos meses, antes de verano, cerramos en Barcelona en junio, hicimos un simposio con los expertos, vuelve a no funcionar el mando a distancia, lo siento muchísimo, no sé por qué no funciona. Siguiente, por favor. Aquí estamos. Finalmente, bueno, pues era interesante, ¿no? Ver la opinión de los expertos, ver las propuestas de los expertos. Siguiente. Los expertos están de acuerdo, estas son algunas de las ideas que manejamos, en que las personas más jóvenes y en contacto con la diferencia presentan una mayor predisposición a desarrollar una comunicación intercultural sana. ¿Vale? Es decir, esto es algo que corrobora, que está en consonancia con los resultados de los focus group. Ahora bien, el que tengamos contacto con la diferencia no asegura de forma automática que vayamos a desarrollar una comunicación intercultural sana. Es decir, es cierto que es el caldo de cultivo, ¿no? Es el terreno idóneo, pero puede que tengamos contactos interculturales y que no seamos capaces de desarrollar esa comunicación sin prejuicio, ¿no? Ese encuentro con el otro desprovisto de limitaciones culturales. Hay una mayor presencia en el imaginario colectivo, es decir, hablamos mucho sobre comunicación intercultural, o al menos hablamos más que hace un par de décadas, lo que no significa que el que haya una mayor concienciación social de la necesidad de que vivamos pacíficamente y nos enriquezcamos los unos con los otros, esto no significa que realmente se traduzca automáticamente en una mayor interacción intercultural. Y además, la asociación intercultural directa aumenta las posibilidades de comunicación intercultural. Pero, como veis, siempre las propuestas de los expertos, ¿no? La opinión de los expertos, hay un momento que se estabilizaron, ¿no? Y ese es el objetivo del método Delphi, muy cautas, ¿no? Para no generar falsas alarmas, ¿no? O falsas alarmas. Siguiente, por favor.
La comunicación intercultural es un problema social, ¿no? La comunicación intercultural es presentada como un problema social y por lo tanto hay que abordarla en diferentes ámbitos a través de diferentes instituciones y entidades, porque es un problema social el que esté marcada en el conflicto, el que esté marcada en la violencia. Siguiente, por favor. Los expertos, al igual que la audiencia, tampoco reconocen la influencia de la televisión. Esto es una de las similitudes entre los expertos y las audiencias. Los expertos dicen que la televisión influye sobre todo a las audiencias, o influye mucho a las audiencias, pero a ellos no les influye. Esto es un poco la perspectiva. Esto a mí me recuerda un poco al pensamiento crítico frankfurtiano, ¿no? La escuela de Frankfurt, que una de las limitaciones es que, bueno, estamos en un contexto en el que estamos aparte del contexto, a nosotros no nos influye, ¿no? El contexto en el que vivimos. Algo parecido sucede con los expertos. Luego los expertos, en el simposio que organizamos en Barcelona, y varios de ellos asistieron, ellos reconocieron que esto, bueno, pues es cierto, ¿no? Ellos ya reconocieron que les influye la televisión, ¿no? Pero bueno, y siempre, por supuesto, la audiencia va a interpretar de forma distinta. Ellos, y esto es algo, bueno, pues que corrobora teorías y estudios actuales, creen que la televisión no modifica criterios, actitudes. El efecto de la televisión no es un efecto directo, no es un lavado de cabeza que te cambia la forma de pensar, sino que la televisión sobre todo reproduce, ¿no? O corrobora creencias previas. Y aquí, bueno, pues podríamos hablar de cómo la audiencia normalmente selecciona aquellos canales de televisión que refuerzan sus propias creencias previas, ¿no? Aquello de la disonancia cognitiva o hay otras teorías, ¿no? Y en esto los expertos, cuando hablamos de interculturalidad, también reconocen esto, ¿no? La tele no cambia, sino que corrobora prejuicios previos, ¿no? Es en plan, tú consumes aquel mensaje que refuerza lo que tú crees, porque si te expones a un mensaje que contradice lo que crees, la audiencia se siente incómoda. Te sientes incómodo, no terminas, ¿no? de conectar con el mensaje. Siguiente, por favor. Sobre los discursos analizados, los críticos, los expertos fueron muy críticos con las tres noticias, ¿vale? Es decir, la violencia a partir de estas tres noticias, la comunicación intercultural, perdón, a partir de estas tres noticias, o es violencia o es frivolidad. Nunca es un encuentro natural, nunca es un encuentro humano. Aquí he destacado una cita que me parece que es bastante significativa, ¿no? que resume bastante bien la postura de los expertos en comunicación intercultural. Esta idea de las noticias están hechas por un nosotros que de vez en cuando habla de esos otros que residen aquí. Después de cuando casi de forma por casualidad, ¿no? Y esta ausencia de lo intercultural en la televisión es algo que refuerza, ¿no? O es algo que está en consonancia con los resultados que obtuvimos en la fase del análisis crítico, del discurso. Nunca la comunicación intercultural, a partir de la opinión de los expertos, se establece en términos de igualdad, sino que siempre hay una distancia, siempre hay un muro divisorio entre nosotros y entre ellos. Y por supuesto la distancia imposibilita la comunicación. La comunicación es estar en la misma página, ¿no? La comunicación es estar en el mismo terreno, la comunicación es sentir incluso, ¿no? La ideal, es sentir lo que el otro está sintiendo. Cuando hay distancia no hay comunicación. Y por lo tanto, bueno, pues ahí los expertos en comunicación intercultural, pues bueno, pues fueron bastante pesimistas con las noticias que hemos visionado al comienzo de esta presentación. Siguiente, por favor. Ellos dijeron que las noticias son noticias muy ideológicas y que podemos resumir con tres expresiones, ¿no? Racismo, clasismo y heteronormatividad. ¿Vale? En las noticias no hay presencia de lo femenino. Ellos está conformado por inmigrantes y que son inmigrantes masculinos, por lo tanto las inmigrantes femeninas, las mujeres, son doblemente invisibilizadas, ¿vale? O doblemente negadas, como inmigrantes y como mujeres. Además hay un clasismo bastante claro, porque los grupos culturales son tratados de forma diferente en función de su procedencia. No es lo mismo el subsahariano o el rumano que el estadounidense, o el canadiense o el francés, ¿no? Unos son inmigrantes, los otros son turistas.
¿no? Incluso los que están viviendo en España, ¿no? que serían igualmente inmigrantes. Y por supuesto la heteronormatividad, que es decir, en la interculturalidad entre diferentes culturas a partir de la nacionalidad o de la etnia no hay, está marcada por, no hay opciones, no hay orientaciones sexuales alternativas, no diferentes a las clásicas o a las dominantes, a la ideología dominante de las sociedades patriarcales. Siguiente, por favor. Hablan poco. Son noticias que están pensadas para reforzar la cohesión interna y siempre estas son estrategias discursivas que son representativas no solamente del caso español. El hecho de utilizar las noticias, construir un ellos que es la amenaza para potenciar la cohesión interna, ¿vale? Con sentimientos relacionados, no lo sé, con el nacionalismo, con el resentimiento renacional. Entonces, bueno, pues las noticias en general potencian la cohesión interna frente a la exclusión de lo externo, ¿no? Es decir, ahí tenemos una amenaza, es muy sencillo señalar que la amenaza es el subsahariano, ¿verdad? Porque esto es un mensaje que la gente va a entender de forma muy clara y es una forma de consolidar el nosotros, no mediante la exclusión del que es diferente. Siguiente, por favor. Algunas de las propuestas, ¿no? Una vez hemos analizado las noticias, una vez hemos visto cómo la audiencia interpreta, una vez hemos recopilado la opinión de los expertos, estas han sido algunas de las propuestas que articulamos y que negociamos con los expertos. Hace falta más pluralidad en las industrias mediáticas. Las industrias mediáticas normalmente están en manos de la población autóctona y además población autóctona caucásica, ¿verdad? De raza blanca. Es decir, hace falta leyes que promuevan grupos de comunicación y medios de comunicación que rompan la hegemonía blanca nacional. Hace falta también más periodistas o más pluralidad en las propias redacciones. Todos los periodistas, de nuevo, se reproducen, ¿no? El patrón. No hay inmigrantes que estén construyendo estas noticias, no hay inmigrantes que estén construyendo estos relatos. Y, por supuesto, también en las narrativas. Más educación intercultural. Hace falta educar en interculturalidad a audiencias y a periodistas. Y también hace falta educar en consumo crítico de medios, ¿verdad? La televisión solamente plantea un relato sobre la realidad, pero la televisión no es la realidad misma. Entonces, bueno, pues es necesario también potenciar, ¿no? Lo que conocemos como la alfabetización mediática a profesionales y también a audiencias. Fue interesante cómo los expertos, ¿no? Y a partir de los expertos y de la revisión de los resultados, pues bueno, pues hemos detectado que hace falta noticias que enfaticen aspectos comunes, positivos, que muestren la diversidad normalizada, ¿vale? Que muestren que el encuentro intercultural puede estar y puede producirse más allá de la institución y además puede producirse de forma pacífica, no tiene que ser un enfrentamiento entre grupos culturales diferentes. El etnocentrismo, todos somos etnocéntricos. Es decir, cuando nos socializamos, los procesos de socialización, hasta que llegamos a la edad adulta, somos socializados en esa creencia de que nuestra cultura es superior a las otras culturas. Y este es un sesgo, o es una aproximación que es muy importante educar para superar el etnocentrismo. Entonces, bueno, las noticias que hemos visto son noticias netamente etnocéntricas. Son noticias en las que hay una mirada del periodista, hay una mirada del medio de comunicación en el que plantea que la cultura española es mejor que las otras, ¿vale? O es superior a las otras. Entonces, bueno, pues es necesario superar ese tipo de secos o ese tipo de estereotipos etnocéntricos. Más fuentes de información, más diversidad en las voces. Era interesante cuando hablan de las bandas latinas, por ejemplo, que había varias noticias de bandas latinas. Nunca se le daba voces a sujetos latinos. Siempre hablaba el policía o hablaba muy poca diversidad, ¿vale? Había poca diversidad, pero sobre todo aquellos sujetos que conformaban el ellos no tienen voz en el relato. Y por lo tanto, bueno, hay que introducir voces en el relato. Solamente en una noticia se entrevistaba
2 miembros de bandas latinas. Se les entrevistaba, estaban ocultos, aparecían a contraluz, no veíamos sus rostros, y además se les entrevistaba para poner en evidencia que pertenecían a bandas latinas y que estaban amenazados por la violencia del resto de la banda. Y esa voz no tiene peso desde el punto de vista intercultural, porque lo único que hacía era reforzar el estereotipo español, ¿vale? o el estereotipo intercultural. Entonces, bueno, pues es importante dar voz en el relato, pero además dar voz real en el relato. No dar una voz secada para que el relato refuerce lo que yo creo, sino que hacer que presentar diferentes puntos de vista a partir de los sujetos que participan en el encuentro intercultural. Siguiente, por favor. Ya con esto finalizo. Hace falta contextualizar las noticias. ¿Verdad? Esto hace falta siempre, pero claro, cuando tengo una noticia de 60 segundos o de 1 minuto y medio, ¿qué contexto voy a dar? Pero por eso planteamos, y hemos estado difundiendo bastante los resultados, la concienciación sobre la comunicación intercultural. Cuando se tratan temas interculturales hay que hacer un esfuerzo extra por contextualizar la noticia. Los subsaharianos que están vendiendo CDs ilegales en Lavapiés, en Madrid, tienen una causa y un contexto humano que explica y que humaniza el relato sobre esas personas. Si elimino el contexto, si elimino la causa, estoy eliminando, estoy neutralizando la dimensión humana del sujeto. Y esto hace todavía más trágico la construcción intercultural, ¿no? La noticia. Tratar temas interculturales que, más allá de los informativos, en documentales, series de televisión, ¿vale? En ocio y entretenimiento, y por supuesto también hemos visto pues que hace falta ampliar, ¿no?, el análisis de relaciones interculturales. La interculturalidad no se da solamente a partir de la etnia o de la nacionalidad, sino a partir del género, la clase social, el nivel educativo, la orientación sexual. Es decir, en nuestro día a día está marcado por la comunicación intercultural, ¿no? Entonces, bueno, pues son cuestiones que hemos dejado abiertas, que nos gustaría explorar en el futuro y que ahora, bueno, pues estamos diseñando. Tengo 4 conclusiones finales, lo dejo aquí. ¿Sí? Bueno, pues un poco después del análisis crítico del discurso, de los focus group, del método Delphi, 4 conclusiones finales y ya abrimos el debate, la discusión final. La interculturalidad mediática, como hemos visto, o es violenta o es frívola, nunca es un proceso natural. La interpretación de las noticias es muy polarizada y esto nos gustaría explorar si con la religión y con la política, con temáticas sensibles, también se produce, esa poca lectura negociada, lo que es bastante problemático, ¿no? Porque bueno, pues es una forma de ideologizar o es una forma de radicalizar la interpretación de las noticias y la interpretación de la televisión. Los jóvenes, ¿vale?, pues tienen una concepción de la interculturalidad más rica, más abierta, funciona, ¿no?, el que tengan contactos interculturales directos, y luego, bueno, pues el seco socioeconómico que he comentado y que ha aparecido en las diferentes técnicas, ¿no?, como la gente, el inmigrante es tratado de forma distinta a partir de su procedencia. Por lo tanto, hay una importante impronta, bueno, pues clasista o socioeconómica, ¿no?, como queráis llamarlo. Y bueno, y hasta aquí los resultados de la investigación. Siguiente, por favor. He planteado algunas preguntas. Si la audiencia... perdón, y el efecto de la tercera persona. Nadie reconoce el efecto de la televisión, ¿vale? Que esto era... Siguiente, por favor. He planteado algunas preguntas, no sé, pero bueno, solamente... Yo siempre planteo preguntas por si la audiencia no tiene preguntas, digo, bueno, pues yo las dejo por si acaso, ¿no? Es decir, si los resultados serían extrapolables, ¿no? Si creéis que hay un in-group, un out-group, también en México, en el caso mexicano. Bueno, pues ahí dejo algunas preguntas para el debate, pero bueno, estoy abierta a lo que consideréis oportuno preguntarme y debatir y discutir. Y nada, muchas gracias. Bueno, gracias, démosles un aplauso. La doctora García, y bueno, escucharíamos en primer lugar a los comentarios de la doctora Margarita Sayac Valencia sobre lo que nos ha presentado nuestra invitada el día de hoy. Posteriormente abrimos la sesión de diálogo con Leonarda García. Bueno, pues gracias, Leonarda, muchas gracias por toda la información. Creo que ha sido muy rico y
y además que se hayan tomado todo el tiempo de hacer esta investigación que muchas veces trabaja con supuestos que uno tiene, ¿no?, desde distintas disciplinas, desde la sociología o la antropología o la filosofía, pero bueno, que está contrastado, y que bueno, también es muy interesante ver las metodologías que has estado utilizando. Y lo que yo voy a comentar un poco es lo que me interesa, yo creo, también preguntarte las noticias, las fechas de las noticias, de 2011 a 2014, o... Las noticias fueron de 2012. 2012 a 2014. Claro, un poco por lo de contextualizar las noticias, ¿no? Mayo, junio y julio. Elegimos ese periodo porque no queríamos que hubiera ningún evento extraordinario, al margen de olimpiadas o al margen de otros mundiales de fútbol. Saturan las redes, sí, ¿no? Sí. Claro, sí, eso me parecía importante, ¿no? Un poco los comentarios que de alguna manera corroboran algunas de las suposiciones, o bueno, de las dudas o las preguntas que uno también se hace de este lado del charco en cuanto a la representación y el consumo no solo de las industrias culturales, sino también de las propias problemáticas que nos atraviesan, ¿no? Desde nuestro departamento de estudios culturales, pues nos parece un debate importante e interesante, porque estamos utilizando distintas técnicas para plantear cuestiones que interesan a los alumnos, a nuestros propios proyectos, pero la influencia de los medios de comunicación es innegable, y además es no solo avasalladora, sino que a veces parece espectral, ¿no? Como decías tú en tus conclusiones, es bien interesante ver cómo la mayoría de las personas no asumen que la influencia sobre sí, que hay una influencia y una transformación en la manera en que concebimos ciertas cuestiones o cómo nos enfrentamos a ciertos fenómenos. Estoy pensando mucho también un poco en relación a las preguntas que tú haces. Bueno, en México, como sabes, somos una población per se, pues multicultural, no reconocida como tal. En los estatutos gubernamentales y en el Estado sí se reconoce que tenemos procedencias distintas, ¿no? Y sí hay un reconocimiento a lo étnico, por ejemplo, pero más allá de lo étnico, que no es poco, es muchísimo, ¿no? Hay diferencias étnicas, incluso yo me atrevería a hablar de raciales, porque la raíz negra no se reconoce en México, pero existe, y creo que es una de las batallas también por la representación de las comunidades afrodescendientes en México, que están ubicadas sobre todo en los estados en el sur de México, en Guerrero, en Oaxaca y en Veracruz, que es algo que, por ejemplo, tendríamos que pensar, ¿no? La representación de las negritudes en México como algo no existente, o incluso la representación de la interculturalidad en nuestro propio país, que no es algo que venga externo, que también tenemos que lidiar ahora con una crisis casi humanitaria por la migración centroamericana, y nuestra migración también hacia los Estados Unidos es un terreno de mucho conflicto, y la representación de estos conflictos en las noticias, ¿no? Donde tú dices con tus resultados que bueno, se corroboran ciertas cuestiones, que hay ciertos prejuicios. Sin embargo, bueno, y quizá muy atrevidamente me atrevería a decir que hay también otros conflictos que se crean a través de la representación de esas noticias, ¿no? Por ejemplo, no se visibiliza la solidaridad de la gente, como dices tú, de a pie, ¿no? De la gente que tiene que solidariza con los migrantes centroamericanos o con los migrantes que se encuentran en este lado de la frontera, sino que se les concibe como migrantes conflicto, ¿no? O como bultos cargados de antiprivilegios que están huyendo por alguna extraña razón, que es muy espectral, de sus países en los que podrían vivir felices y contentos, ¿no? Y bueno, también invisibilizando el contexto muy fuerte de saqueo, no solo de recursos naturales, sino también de poblaciones y de espacios, de precarización económica y existencial, en las cuales pues solamente se representa a los migrantes, digamos, del sur de Centroamérica, pasando hacia México, con una diferenciación que es casi imposible de sostener, en la cual hay a veces apelación a lo étnico o a lo nacional, y cuando ves a una persona centroamericana y nos ves a nosotros tampoco hay mucha diferencia, ¿no? O sea, prácticamente seríamos iguales, fenotípicamente hablando, somos mezclados también, mestizos, y entonces no hay una diferencia como palpable, ¿no? Es que sean hombres o mujeres de 2,5 metros y sean de color azul y sean completamente extraños, sino que en realidad cualquiera de nosotros podría ser un migrante centroamericano.
evidentemente en unas condiciones económicas mucho más precarias y difíciles, ¿no? Pero la representación siempre es también, retomando tus conclusiones, bueno, sí hay un racismo, un clasismo muy evidente, pero también hay una heteronormatividad en el sentido de que la representación son migrantes masculinos de cierta edad, regularmente jóvenes, con un fenotipo muy estandarizado en la representación, o sea, jóvenes mestizos regularmente, y que vienen aquí a México a cruzar, ¿no? Pero que no se está como pensando en cuáles son las condiciones que hacen o las condiciones de expulsión de esas poblaciones para que seamos un país receptor y que además también seamos un país expulsor. Creo que algo de lo que me gustaría rescatar es esta construcción del nosotros ellos, ¿no? Que no pasa de moda, que está ahí todo el tiempo y que bueno, pues es una forma de organizar el pensamiento, ¿no? También como es extrapolación, pero que en los sistemas, bueno, y ahí pensando un poco con Althusser en los aparatos ideológicos, el Estado se toman y se reproducen de una manera fehaciente. No creo que solamente no se reproducen solo los estereotipos, sino que se crean nuevos estereotipos, ¿no? Y eso creo que, bueno, tendríamos que hacer un trabajo de investigación profunda como el tuyo para saber o para contrastar esta suposición, pero creo que sí hay una influencia. Creo que la iteración de la norma, en este sentido, la iteración de la imagen a través de la construcción de un prejuicio o el consumo de ciertas identidades, ¿no? Ya pueden ser folclóricas o no, pueden ser identidades prêt-à-porter, diríamos de alguna manera, ¿no? Más encaminadas a las industrias culturales estadounidenses, como tú hablabas, Breaking Bad y otras representaciones que en el fondo reproducen un discurso conservador respecto al género, a la sexualidad y a la división sexual del trabajo, ¿no? En Breaking Bad, este hombre, bueno, no sé si conocen Breaking Bad, es que quiero hacer una extrapolación un poco con lo que hay en los medios de comunicación en México y sobre todo la televisión. Hay un boom de una cosa que se llama narcocultura, de la representación de la narcocultura, son narconovelas, teleseries asociadas con el narco, corridos, que eso no es nuevo, ¿no? Pero que están reloaded de alguna manera, que se han superado a sí mismos y que ahora se llama movimiento alterado, antes se llamaba narcocorridos. Entonces hay toda una representación, digamos, en el imaginario que pasa de ser como una representación marginal de los años 70 a una, no podemos hablar de una representación hegemónica, pero sí una representación muy expandida. Creo que pues sabemos a qué referimos cuando se habla de hegemonía, ¿no? Pero una representación no hegemónica porque es parte de la marginalidad de una cultura que se ha extendido y que de alguna forma está creando unos nichos de mercado muy rentables. Hay clústeres televisivos que producen este tipo de industrias y además lo sorprendente es que los clústeres televisivos está por un lado, bueno, Estados Unidos con una cadena muy conocida, Telemundo, que es una cadena pues digamos latina, pero en los Estados Unidos, y por otro lado está Colombia y está México, y son dos países que están afectados muchísimo por las condiciones de violencia y las condiciones de inseguridad asociadas con el problema de la criminalidad en estos países. Entonces, esta producción y esta reproducción de referentes culturales que se consumen y que se celebran de alguna manera y que además son pensados solo como de gustos de ciertas clases, ¿no? Clases no privilegiadas, clases que hay todo un entorno de planteamientos en el consumo crítico donde los otros son bueno, tienen mal gusto, pertenecen a clases culturales no cultivadas y entonces consumen este tipo de digamos mercancía cultural o de dispositivo cultural. Sin embargo, también yo lo extrapolo a lo que tú decías, ¿no? Nadie se siente identificado con esa cultura y pensamos que a ninguno de nosotros nos afecta. Sin embargo, bueno, yo no pienso eso en realidad, ¿no? En realidad no pienso eso. Mi trabajo trata de analizar estas cuestiones, pero lo vemos como algo marginal que sin embargo está en todas las representaciones, ¿no? Muy constantemente en la televisión a través del reforzamiento de lo que tú comentabas, como este medio, la policía, el ejército, todos estos salvadores institucionales que van a hacer su trabajo y nos van a librar del peligro de los criminales, pero también de los migrantes. Y bueno, este reforzamiento del nacionalismo que frente a este externo inmigrante diferente o criminal que
habría muchas diferenciaciones, ¿no? Por los problemas internos de nuestro país, pero que sin embargo está en todos lados y crea muchísimo dinero y crea una industria muy productiva que además parece no terminar. O sea, yo he estado haciendo investigación sobre esto y creo que en los últimos, 4 años, más de 20 producciones al respecto, y son producciones producciones televisivas, no es como una película B, no es una película o una serie B, sino producciones que se distribuyen tanto en Estados Unidos como aquí, y hay un imaginario cultural muy contradictorio y muy paradójico en torno a esas representaciones, pero además crean estereotipos que refuerzan, pero también enhanced, como que superan a sí mismos los estereotipos y reproducen otro tipo de cuestiones. Entonces, otro tipo de cuestiones donde los estereotipos se van ampliando y se consideran más interseccionales, ¿no? No es solo un estereotipo, sino ahí también podríamos hablar incluso de clúster, de interseccionalidad entre la representación y luego lo que se queda fuera, ¿no? El no consumo crítico de las imágenes, o por un lado la denostación, ¿no? La denostación de, esto pertenece a una cultura, como te decía, ¿no? A los otros que no tienen capital cultural, social o económico, pero por el otro lado la cultura que se cree más más escuela de Frankfurt, como tú decías, ¿no? Más con capital cultural y social, y que desprecia y se aleja de este tipo de cultura de serie B, digamos, o de mala factura, narcocultura. Sí consume, por ejemplo, series televisivas estadounidenses como Breaking Bad, que trata de un narcotraficante estadounidense, pero la diferencia es que además de ser blanco y heterosexual y un hombre dedicado a su familia, tiene cáncer y es un genio en química, ¿no? Entonces gana un premio Nobel y decide usar sus conocimientos pues para dejarle a su familia algo cuando él muera, ¿no? También habla de la precarización de los sistemas de salud en Estados Unidos y de la precarización económica para las poblaciones del tercer mundo estadounidense, aunque sean poblaciones blancas. Pero es muy distinto el merchandising que se hace alrededor de esto y la representación de estas imágenes. Mucha gente de clase media mestiza en México, yo lo he visto con camisetas de Breaking Bad, fanáticos de Breaking Bad, análisis sobre Breaking Bad y analizando los discursos sobre la representación en los medios de comunicación. Breaking Bad es como un aparato ideológico de consumo que te blanquea y que te hace cool la narcocultura, mientras que lo otro es una anomalía extraña dentro de la representación con la que nadie quiere sentirse identificado. Entonces es bastante interesante cómo nos identificamos hacia arriba, digamos, con la blanquitud, aunque sean dos representaciones de un mismo fenómeno en dos contextos distintos, y cómo nos queremos desidentificar absolutamente del contexto de representación de la narcocultura y la narcoviolencia. Entonces yo lo tomaría por ahí porque sí, claro, son dos espacios específicos. Conozco bastante bien el contexto español y bueno, de hecho yo vivía en Lavapiés, que es este barrio multicultural, y sí que es muy distinta la representación, pero sobre todo es muy acotada, ¿no? Las noticias duran, ¿qué? 30 segundos. Sí, como mucho, si dura un minuto y medio es muchísimo tiempo. Ya es una profundización, ¿cierto? Sí. Entonces, mis comentarios van en torno a eso, ¿no? A pensar a lo mejor ahora que tú nos estás acompañando en conjunto para hacer como un cruce de conceptos, de conocimienos y bueno, a lo mejor un análisis que sea un poco más, que se concentre en un diálogo, venga, ahora sí, intercultural entre los asistentes y contigo, ¿no? Bueno, pues muchas gracias por el tiempo y pasamos ya más bien a la discusión con los asistentes. Gracias, doctora Sayac. Si tienen alguna pregunta, además de las que nos ha puesto aquí la doctora García, o retomamos alguna de ellas. Sí, adelante, por favor, doctora Silvia López. Gracias. Yo tengo un par de comentarios. Bueno, coincido, llama la atención esta estrategia de la negación, que creo que con frecuencia se utiliza pues en este y en otros problemas. Yo estudio políticas de género y he entrevistado a muchos funcionarios públicos, y cuando preguntamos acerca de la discriminación, pues ellos lo niegan, ¿no? Dicen, no, ese es un problema
existe en la sociedad, en las familias, pero no en sus instituciones, ¿no? Entonces es interesante esto. Y mira, me llama la atención, no recuerdo si dijiste cómo fueron seleccionadas las notas que se estudiaron, ¿no? Pero me pregunto si, o sea, no había otras. Me llama mucho la atención la del conflicto, ¿sí? Porque aparecen aquí otros actores sociales, ¿no? Que son como los mediadores en el conflicto, estos vecinos que de pronto aparecen en el escenario y defienden a los inmigrantes. Y entonces de pronto yo me pregunto, bueno, ¿quiénes son estos vecinos, no? Que se atreven a hacer esto y entonces ahí creo que uno ve nosotros no de una manera homogénea. O sea, ese nosotros creo que puede tener ahí una diversidad, ¿no? Entonces me parece que habría que ser no sé, hacer más analítico a ese respecto, ¿no? Porque me parece que es importante recuperar estos otros actores sociales, ¿no? Que se aparecen en estas noticias y que bueno, y no los veo en las otras, ¿no? Porque, o sea, tiene que ver, no sé, con el tipo de noticia, ¿no? Y por ejemplo esto pensaba también esta cuestión de la fiesta y la representación folclórica de una cultura y esto, que aquí lo presentas como, aquí la interculturalidad es posible, y yo me pregunto, bueno, pero existen otras situaciones en que la interculturalidad es posible, pero que no están representadas en las noticias, ¿no? Entonces creo que también es importante poner atención a esto. No sé, una vez vi un proyecto en Italia no me acuerdo en qué comunidad, pero también donde había muchos inmigrantes y había un proyecto de esa ciudad que trataba precisamente como de fomentar esa interculturalidad. Y en un barrio se hacía como una especie de mercado donde los que vivían ahí, los inmigrantes, pues interactuaban, por ejemplo, a través de, bueno, si yo te enseño mi idioma, ¿me puedes enseñar tú el tuyo? Y, o sea, como este tipo de intercambios, ¿no? Y bueno, yo no sé si eso aparece en las noticias o no, ¿verdad? Pero es decir, que también los medios de comunicación deben de prestar atención a esas cosas, ¿no? Porque yo creo que sí existen, y entonces esto como conflicto y violencia y etcétera, y me parece que sí existen situaciones pues de solidaridad, de esto. Yo me pregunto, ¿quiénes son estos vecinos, no? A lo mejor pertenecen a una organización social o no sé, tal vez solamente eran espontáneos del lugar, qué sé yo, ¿no? Entonces me parece que también es importante recuperar toda esta parte. Gracias. Gracias, Silvia. ¿Te parece si recogemos un par más, si es que las hay? Y si no, te damos la palabra. Vale. ¿Alguien más quiere? Sí. Bueno, muchas gracias, doctora. Me parece muy interesante, sobre todo también como esta metodología muy extensa, ¿no? Para poder realizar todas estas observaciones, ¿no? Como muy puntuales. Y bueno, y también me hacía como esta como reflexión, ¿no? Recordando también mis clases de comunicación, ¿no? Yo también hacíamos todas estas reflexiones sobre como el papel de los medios, ¿no? Sobre todo pensaba yo, ¿no? Que esto es como, siento que es como un mapeo, ¿no? Como un mapeo de los medios de comunicación, sobre todo pues de la televisión, ¿no? Como a un nivel mundial, ¿no? Digamos que si bien está aterrizado España, podemos ver como lógicas dentro de la misma forma de los formatos televisivos que se repiten, ¿no? Constantemente, sobre todo bajo esta lógica del estigma, ¿no? De los grupos que son pues minoritarios, ¿no? Digamos,
grupos minoritarios, como usted ya mencionaba, ¿no? De todo tipo, como también ya mencionaba Sayak. Entonces yo también ya me preguntaba como estos formatos de los medios, ¿no? De los medios televisivos, si todavía son factibles. Entonces nosotros estamos haciendo análisis a partir de estos formatos que ya no responden a las lógicas dentro de nuestra sociedad, ¿no? Entonces tal vez nosotros nosotros como consumidores, como audiencias de estos mismos formatos, de estos mismos medios, pues ya no estamos teniendo como esta respuesta, ¿no? Como activa a demandar también que otros formatos nosotros necesitamos para estar comunicados, ¿no? Para tener también esta cercanía intercultural. Y pues pensaba en eso, básicamente, como nosotros nos apropiamos de estos mismos medios para poder crear como otros formatos. Y también estos otros formatos que sí existen, ¿no? Que permiten este diálogo, ¿no? Esta retroalimentación para que exista una comunicación verdadera, como lo comentaban ya, ¿no? Que sería las radios comunitarias o también los documentales, ¿no? Todo este tipo de otros medios que sí permiten esta cercanía, que no se queda nada más en estos estereotipos de ay, qué bonito, mira, estamos haciendo un festival western. Y pues también lo de las propias las apropiaciones, ¿no? Como decían ustedes, nosotros no nos sentimos identificados con la televisión, ¿no? Un profesor nos decía, bueno, pues masifícate, pero masifícate con conciencia. Entonces, nosotros cómo estamos recibiendo estos mensajes y cómo los estamos también reinterpretando en la realidad, ¿no? Porque si nos quedamos solamente al nivel de discutirlos, el discurso como tal, ¿no? El discurso de la televisión que te va a llegar a ser como hegemónico totalmente, pues no, ¿verdad? Ahí es realmente donde en esta crítica es que podemos hacer estas negociaciones. Ajá. Y también a un nivel ya metodológico, cuando presentabas la selección de las personas que fueron entrevistadas en los focus group, hacían un corte entre las personas de 20 y 30 y luego los de 40 y 60, y decías tú que las personas más jóvenes eran las que tienen esta interacción más allá con los medios de comunicación de redes sociales, como de otras plataformas ya dentro del internet. Entonces yo me preguntaba si quedaron fuera estas personas que están entre los 30 y los 40, que creo yo por las etapas de vida ya van a estar como en el entremedio de los que están en redes sociales, pero que también tuvieron este gran aporte de los medios tradicionales. Entonces, no sé, creo que tal vez dentro de estas audiencias podría haber como esta negociación, ¿no? De la que estamos buscando, o que podría haber una beta de negociación. Gracias. Luis Escala, por favor. Gracias. Si te acercas al micrófono para que se grabe lo que quieras comunicarnos. Sí, no, bueno, yo pensé que podía pasar anónimo, pero bueno. No. Un par de preguntas, Leonardo, muy sugerente lo que nos planteas, y creo que sobre todo cuando las pensamos en términos de lo que tú estás señalando para el caso mexicano, pues es doblemente sugerente, porque efectivamente aquí, igual es una barbaridad, pero aquí la analogía a lo que es la figura del moro en España, aquí la figura del indio, del indígena, es como un debate permanente, ¿no? Permanente. O sea, si tú vas ahorita al cajero aquí de BBVA aquí a sacar dinero, sacan una rubia diciéndote, ¿quieres más dinero? ¿Qué sé yo? O sea, estereotipos de este tipo que prevalecen igualmente en medios como la televisión y demás, ¿no? Pero bueno, esa es una discusión un poquito aparte. Yo tenía dos preguntas muy concretas, y es una que tiene que ver, creo, me parece, con algo de lo que señalaba, me parece, Silvia, de lo que señalaba Ale, en términos de que no sabemos exactamente si debemos entender que para el caso español las noticias en cuestión son noticias, punto, y no dependen tanto del canal. O sea, que no habría una diversidad tal de canales que nos pudieran permitir acceso a una diversidad tal de noticias como existe tal vez en ámbitos de medios de comunicación distintos como la prensa. Si yo soy un agente de derecha, voy a leer probablemente la prensa de derecha. Si yo soy una persona un poco liberal, probablemente me guste leer más, no sé, El País o qué sé yo, ¿no? O algo por el estilo, o el periódico del partido, a eso me refiero. Si hay esa oferta, pues obviamente uno puede tener eso. Yo lo pienso, por ejemplo, para el caso de la representación, que aquí la tenemos siempre muy presente, en términos de los estudios que a veces se hacen en el COLEF, o las referencias que se hacen en el COLEF, sobre la representación en el discurso televisivo en Estados Unidos del migrante mexicano, de los y las migrantes mexicanas.
¿no? O sea, obviamente si tú ves ciertas cadenas televisivas, si tú ves Fox News, ya sabes que la representación es conservadora por demás, ya sabes lo que van a decir y cómo van a representar y cómo va a ser representada la migración en general, pero particularmente la mexicana. Si tú ves otro tipo de medios, tal vez incluso algo marginales, pero bueno, con una visibilidad cada vez mayor, como KPBS, por ejemplo, es otra. Hay una búsqueda de complejidad en términos de la trama y de la trama de la narrativa, es otra, ¿no? Del drama humano, etc. Entonces, yo no sé si debemos suponer que para el caso español esto es así, es tremendamente hegemónico, y por lo tanto daba igual escoger noticias que de aquí que de allá, porque a final de cuentas o es algo que en algún momento dado ustedes discutieron como parte del proyecto de investigación, número uno. Número dos, a ratos me parece que tú utilizas de manera, y corrígeme si estoy mal, como sinónimos lo que ustedes encontraron en materia de noticias y representación migrante y discurso televisivo. Y yo me pregunto si las posibilidades de promoción de interculturalidad, de comunicación intercultural, se podrían apreciar en otros géneros televisivos que no fueran necesariamente las noticias, ¿sí? Por ejemplo, los seriales, ¿sí? Los seriales televisivos, ¿sí? Te pueden presentar, yo no soy un experto en televisión española, pero yo me acuerdo que había algunas cosas que a mí me parecían muy graciosas, como La que se avecina, ¿no? Y donde dices, bueno, en este tipo de programas seriales españoles, la representación de los nativos y los otros, con todo y que era una comedia, te daba por lo menos más complejidad y más posibilidades de algún tipo de interacción en materia de interculturalidad, porque estás hablando de vecinos, ¿no? De vecinos y de cómo esta vecindad con el otro se es compleja, y además sobre todo porque el nosotros, los que se presentaban como españoles, no eran los virtuosos, eran también unos tipos tan guarros como cualquier más, ¿no? Entonces, ahí la posibilidad de pensar en los otros géneros creo que nos abre la posibilidad para leer de manera más compleja lo que entendemos como discurso televisivo, ¿sí? Yo estoy pensando nuevamente, en el caso de la televisión mexicana ya hay algunas incursiones muy sugerentes, pero por ejemplo en el caso de la televisión estadounidense, que es como la figura emblemática de referencia en este caso, o sea, es a partir de que llegan a aparecer, no sé, los primeros comentaristas negros, las primeras comentaristas mujeres, los primeros periodistas que se declaran abiertamente gay, las figuras trans, que hoy en día son casi celebridades automáticas, ¿no? Tú dices, ¿cómo es posible que hoy seas, por decirte trans, te vuelves en una celebridad automática, cosa que era inconcebible hace no tanto tiempo? Entonces, pensar en esta posibilidad de otros géneros, a ver, me gustaría escuchar eso. Y por último, la discusión que habría, Ale, sobre la cuestión de los cortes por edad en los grupos focales. No me acuerdo, a lo mejor lo mencionaste en tu exposición, si en un momento dado, además de pensar en el asunto de los cortes por edad, pensaron en examinar las variables de clase, ni modo, los dinosaurios de las ciencias sociales, clase y género. O sea, si eran hombres, si eran mujeres, y sobre todo clase, si eran de clase media, si eran ricos, si eran pobres, porque yo creo que esto también le daría variabilidad a las posibles respuestas. Gracias. Y completamente en desacuerdo con la lectura de Breaking Bad. Breaking Bad es, o sea, creo que está haciendo una lectura muy altuseriana del asunto. Yo creo que ponerte una camiseta de Breaking Bad no necesariamente es la exaltación de la narcocultura y demás, porque finalmente Breaking Bad termina siendo una tragedia. El personaje no es un héroe, al final de cuentas, es una figura trágica que además confiesa al final la tragedia de su trayectoria, pero eso nos daría para otra plática. Sí, es para otro, y además que el héroe trágico masculino es justo el narco también acá, pero diferente. Bueno, yo sí quisiera usar de que estoy acá, porque además Luis ha dicho algunas cosas que se cruzan con lo que yo tenía en mente, que me provocó escucharte, y a mí sí me gustan los contextos estadísticos, porque me parece que eso también nos permite hacer comparaciones. Entonces yo me quedé así como con
con el faltante, quizás lo tiene el proyecto, pero no se dijo acá, por ejemplo, saber el número de noticiarios y el peso que tienen las policíacas, y además el número de programas específicamente policíacos que España lo tiene, que se van detrás de todos estos grupos que, sobre todo ahí en la Gran Vía y en todo lo que es la zona céntrica de Madrid, y ahí mucho se exalta esta violencia contra los grupos, y no solamente contra los hombres, también contra las mujeres, sobre todo todas estas chicas rusas, belgas que asaltan y demás, y sí se les visibiliza también en ese sentido de que son estos otros que atentan contra la paz social, ¿no? Entonces, como que me quedó este faltante, y lo sumaba justamente también a este peso de las series, ¿no? Las series españolas, y que no necesariamente como esta comedia que cita Luis, que además creo que tiene el antecedente de Aquí no hay quien viva, donde además también meten la cuestión del homosexualismo, el lesbianismo y demás, que es un poco más compleja. Pero también las series históricas, ¿no? Donde también están presentes esos otros moros y todos estos que van llegando a ese Madrid o a esos espacios emblemáticos españoles, ¿no? Entonces, esta oferta de servicios televisivos, como que hubiera sido interesante verla en a lo mejor en algún tipo de barra, pastel o con dato duro, un poco para que ahí sí pudiéramos ver en algún momento algún tipo de comparación con otros. Frente a la metodología, que ya se dijeron varias cosas, pero a lo mejor también por mi sesgo, yo pensaba, bueno, y por región, o sea, ¿de dónde son? Porque incluso yo que viví algunos meses en Canarias, ahí también creo que se da otra visión completamente distinta de lo que es la interculturalidad, incluso los canarios frente a los peninsulares, ¿no? Porque así, ¿no? Son los peninsulares y los insulares, y ahí mucho más integrada la comunidad venezolana, que para ellos mismos es la octava isla, ¿no? Entonces, es muy distinto. Por región me parece que también creo que habría que tener un peso importante. Y luego también están todos estos programas, bueno, es un programa y hay varios países lo tienen, pero en España es Los Españoles en el Mundo, y ahí esa integración, esa interculturalidad es vista a través de estos personajes hasta cierto punto exitosos, que van teniendo una inserción en esos distintos países y obviamente exaltan este mundo de posibilidades que se les abre a los españoles. Pero también tenemos ya el 11, lo saca para los mexicanos en el mundo, ¿no? Entonces, un poco la reflexión en ese sentido. Y finalmente también retomaría esto que ya se mencionaba por algunos de mis colegas, pensando en el caso mexicano más bien entre la interculturalidad, pero de autóctonos, entre autóctonos, ¿no? Frente también a espacios como el de frontera, que nosotros mismos tenemos una posibilidad de convivir con otras culturas, pero también de ciudades como, tú estás cercana a Mexicali, has visto Tecate, estamos entre este otro polo, donde por ejemplo la comunidad china, ¿no? Se inserta desde principios del siglo pasado y finalmente genera un proceso de interculturalidad muy atípica al que se da en otros países. Pero bueno, los chinos son cosa aparte, porque bueno, los chinos están en todos lados, incluso en el propio Madrid, donde se festeja el Año Nuevo Chino y donde se les exalta también como una comunidad de comerciantes, incluso la propia alcaldesa madrileña hizo los festejos en 2012. Entonces, son como estos otros modos de interculturalidad que sí los vemos y que sí de alguna manera también están presentes. Entonces no se marca como todo este abanico, me parece un poco sesgado hacia estas tres vías que conforman la investigación, pero bueno, me imagino que esto todavía abre para mucho, pero bueno, esos serían mis comentarios. Muchas gracias. ¿Contesto ya? Sí, bueno, rápidamente, bueno, muy de acuerdo con los comentarios que se han vertido y además pues agradecido por tu exposición. Creo que efectivamente, o sea, lo que nos presentas es muy interesante, pero de alguna manera representa una visión hegemónica por el medio y el formato que se está analizando, ¿no? Y
me parece que lo acotaste además desde el principio de tu exposición, ¿no? La televisión efectivamente y más creo que lo que utilizaste como corpus, ¿no? Me imagino debe de venir de estas grandes cadenas españolas, ¿no? O no sé si realmente se enfocaron a cadenas más regionales, ¿no? Pero me imagino que es TV Española o no sé qué noticiarios tomaron. Creo que pasaría lo mismo si en México retomamos TV Azteca y Televisa y hacemos un análisis de medios. Bueno, son las dos grandes cadenas nacionales que de alguna manera están reproduciendo la ideología nacional, ¿no? Y por otra parte, bueno, también he coincidido con la falta de que faltan las heces, ¿no? Las heces de las culturas, ¿no? De los insiders y los outsiders, o como se quieran llamar, ¿no? El nosotros y este core cultural y los de fuera, ¿no? Porque evidentemente quizás en la televisión podamos identificar estas grandes representaciones hegemónicas, ¿no? De la nación, pero si nos vamos a otros medios, pues obviamente vamos a encontrar una gran diversidad de expresiones culturales y de diversidad al interior de la propia nación, ¿no? En este sentido estoy pensando también en los medios digitales y particularmente en México existe uno que está teniendo mucho éxito, que es El Pulso de la Nación, que son noticias de jóvenes para jóvenes. Y aquí me quedé pensando qué pasaba, ¿no? Si realmente en estos nuevos medios digitales la representación del otro es más, se exacerba, ¿no? Es de alguna manera peor de lo que pasa en los medios hegemónicos nacionales como la TV, o si realmente existe una posibilidad de diálogo mayor, ¿no? Y me lo pregunto porque he visto por ahí algunos de estos videos del Pulso de la Nación y realmente se habla sin ningún tapujo de la otredad, pero con mucho estereotipo, ¿no? Y creo que de pronto en el medio oficial al menos ahí hay como cierta línea editorial que no te permite utilizar cierto tipo de palabras, etcétera, ¿no? Entonces creo que sería interesante hacer una comparación sobre estos nuevos medios, los formatos y las audiencias y entender realmente pues un poco más la complejidad en estos dos grandes mundos de lo digital y lo análogo, ¿no? O al menos no digital y análogo, pero más bien un medio tradicional y uno moderno más asociado con lo digital. Gracias. Gracias, Max. Entonces, bueno, después de este bombardeo de comentarios, preguntas y sugerencias, bueno, tendrás 15, 20 minutos para que cerremos con broche de oro lo que nos has venido a provocar. Estupendo. Nada, muchísimas gracias por vuestras intervenciones. Son súper constructivas y me han encantado. Y además, bueno, pues conecta con algunas de las inquietudes, ¿no? Con algunas de las cuestiones que hemos dejado abiertas y que queremos retomar para el futuro. Comenzando un poco en orden con lo que comentaba Silvia, la selección de las noticias, manejamos un total de 157 y seleccionamos esas 3 noticias porque eran representativas de los principales discursos sobre interculturalidad, ¿no? a modo de representación. Es cierto que la interculturalidad posible, esa noticia que es muy frívola, que es muy carnavalesca, detectamos, hay otras noticias sobre interculturalidad posible, principalmente en el marco de las instituciones. Es decir, principalmente en el marco del Ministerio de Cultura, que organiza un encuentro del espacio iberoamericano y acude el rey y entrega un premio, o las cuestiones relacionadas con festivales de cine intercultural, es decir, sobre todo enmarcada en la institución, ¿no? En el marco de la institución o en ese proceso o en esa organización que viene desde arriba hacia abajo, no como un proceso natural, como un encuentro natural. Por supuesto, y esto también lo comentaba Luis, hay las cadenas españolas hay diferencia ideológica, ¿vale? Hay diferencia ideológica. Utilizamos que el nombre del último chico no el doctor Max. Analizamos las principales cadenas nacionales, ¿vale? Antena 3, Telecinco y la 1, y luego las que son las 3 principales que tienen más índices de audiencia. Y luego utilizamos también, incluimos en el estudio 3 cadenas regionales, las 3 principales: Telemadrid, Canal Sur de Andalucía y TV3 de Cataluña. Entonces, bueno, pues por eso utilizamos los dos, autonómicos por un lado y generales por el otro. Por supuesto, la televisión española tiene ecos ideológicos.
La Radio Televisión Española, RTVE, ahora mismo está muy alineada con el partido que está en el gobierno, ¿vale? Porque hubo una reforma del ente televisivo, pero esa reforma el actual gobierno la derogó, la transformó y está muy secada. Ahora bien, en materia de interculturalidad, lo interesante es que no hubo o no detectamos diferencias significativas. Solamente un canal televisivo sí que ofreció era el único canal que apostó o que realmente sí que incluye más noticias sobre interculturalidad, que es Canal Sur, que es la televisión de Andalucía. Que además, bueno, es un canal o es una televisión, el gobierno andaluz es un gobierno progresista y es una televisión con una línea marcada muy abierta, ¿vale? Muy liberal. Fue el único medio televisivo, o el único canal televisivo, perdón, que sí que planteó alternativas y que nos contaminaban la muestra, porque prácticamente casi todas las noticias de interculturalidad posible estaban solamente en Canal Sur. Y entonces, bueno, pues esto no me sale la palabra, distorsionaba, perdón, los resultados, ¿vale? Entonces, bueno, hay diferencias en los canales televisivos españoles en cuanto a ideología, pero lo interesante, o aquí podríamos decir que cuando hablamos de interculturalidad hay una ideología unificada, muy homogénea, que está presente. No importa si es en canales de carácter más conservador, como es Radio Televisión Española, o otros canales que a lo mejor son no más progresistas, pero quizás más sociales, no más orientados, como puede ser Telecinco. En la noticia que hemos visto al principio, efectivamente, ¿no? Los vecinos entendemos que son vecinos que de forma espontánea quieren defender, ¿no? a los inmigrantes. Y aquí lo que a nosotros nos llamaba la atención es que efectivamente ese nosotros puede ser un nosotros heterogéneo. Lo que sucede es que los vecinos aparecen al final, aparecen como un añadido, ¿no? O aparecen como un elemento extra de la narrativa. Y finalmente, no sabemos si es porque estaban al final o porque tienen mucho menos, tienen mucho menos peso en la noticia. Las audiencias no prestan las audiencias no visualizan, no ven a ese nosotros, ni tampoco los expertos, nadie los ve. Los expertos, los vecinos que intentan defender a los manteros los ponen al final. Además está en un contexto de playa, ¿no? O sea que entendemos, hay imágenes entendemos que están ahí, pero nadie presta atención a ellos. Es decir, no tiene peso en la noticia y tampoco tiene peso en la percepción de la audiencia, ¿no? Pero es una cuestión interesante y que sería interesante retomar. Cuando proyectamos las noticias la gente que participó, las audiencias que participaron en los focus group, todos pensaron que las noticias eran noticias irrelevantes, que eran noticias importantes y que en las noticias no decían nada. No sé ya cómo interpretar esto, ¿no? No sé, una cierta insensibilidad intercultural o una cierta esto, ¿no? Pero todos dijeron que eran cuestiones, independientemente de los jóvenes, de los jóvenes o de los adultos. Ale ha comentado el tema de las personas en la selección. Me parece súper interesante, pero es cierto que quisimos distinguir, para hacer la lectura, ¿no? En clave de edad, quisimos distinguir el grupo de adultos y el grupo de jóvenes, y por eso dejamos fuera entre 30 y 40 años, ¿no? Porque a veces un joven de 35 años o una persona adulta mayor de 37 años, ¿no? Entonces, bueno, pues por aquello lo dejamos fuera, pero sí que es cierto que queremos retomar y analizar a partir del género o a partir del estatus socioeconómico, incluso pues a partir de la orientación sexual, ¿no? que podrían ser otras claves. Pero bueno, en esta ocasión teníamos que circunscribirnos, ¿no? teníamos que acotar las diferentes metodologías y optamos por la cuestión de la edad, más que nada pensando en el futuro digital, ¿no? Es decir, pensando en que esta pues es una fase que estamos ahora pues discutiendo y viendo si la vamos a abrir, en analizar los discursos en el ámbito digital. Y por eso manejamos la edad, pues para ver si había diferencias significativas. Es cierto que en Internet encontramos, y esto lo ha comentado
lo ha comentado Ale, lo ha comentado también el doctor Max, ¿no? Al final, el tema de Internet, encontramos medios alternativos, encontramos perspectivas distintas, encontramos etcétera. Pero en Internet la mayor parte de contenidos que se intercambian, no los que están presentes, ¿no? Sino los contenidos sobre los que la gente interacciona son vídeos. Y además son vídeos que duran menos de 3 minutos. ¿Qué quiere esto decir? Bueno, pues que desde ese punto de vista sigue siendo pertinente, a pesar de las redes sociales, sigue siendo pertinente el análisis de la televisión, porque las redes sociales lo que están haciendo, ¿vale? Y esto, bueno, no sé si plantearlo como hipótesis, pero bueno, las redes sociales podríamos decir que están potenciando la cultura visual. El principal contenido, el contenido que genera, ahora mismo no recuerdo los estadísticos, el 60% de los contenidos intercambiados en Internet son vídeos, y además son vídeos breves. A partir de los 3 minutos la gente deja de ver el vídeo. Entonces, bueno, desde ese punto de vista, posiblemente las redes sociales o la cultura digital lo que están haciendo es enfatizar la cultura visual que comienza, bueno, no sé, con el cine a finales del principio del siglo XX y sobre todo con la televisión, que se convierte, ¿no?, en el medio estrella, ¿no?, en el medio de comunicación de masas estrella. Entonces, bueno, es cierto que tenemos otros contenidos, que hace falta, ¿no?, mirar a otros formatos, ¿no?, desde el punto de vista, pues bueno, pues de analizar Twitter o de analizar Facebook, etcétera, pero no es menos cierto que no debemos de perder de vista la importancia que sigue teniendo lo visual. Aquí no quiero ser muy apocalíptica, ¿no?, en la línea de Nicolas Carr, que es el que le ha metido más caña a las consecuencias, ¿no?, en la cultura del consumo de la información, del consumo de contenido de forma digital, ¿no? Sabéis que él habla de cómo está potenciando un tipo de conocimiento muy superficial y nos está generando que nuestro cerebro no sea capaz de profundizar en las lecturas o incluso de prestar atención, ¿no? Porque estamos en las multipantallas y a la vez estamos viendo Breaking Bad y a la vez estamos en Twitter y a la vez estamos en tal. Entonces, bueno, es cierto que hay otros formatos, es cierto que hay esto, pero en este tipo de consumo, ¿no?, del hipervínculo, ¿no?, de conectar o de navegar por Internet, linkando o enlazando de una página a otra, la imagen cada vez tiene un mayor peso. Porque la gente, el lector o el usuario no tiende a no leer o a no terminar de leer los textos en formato digital. Bueno, pero sí, efectivamente, una de las líneas futuras de investigación son los medios digitales, lo mismo que es el ocio y el entretenimiento, ¿no?, como ha comentado Luis o también lo ha planteado Araceli. ¿Por qué acotamos a la información, ¿no?, a los contenidos informativos? Principalmente por el hecho de que la información es actualidad, ¿correcto? Entonces nos encontramos con que lo que es noticia hoy deja de ser noticia mañana porque hay nueva información. Entonces pensábamos que iba a plantear un tipo de discurso más dinámico, más heterogéneo por el grado de actualización. ¿Correcto? Que no encontramos en las series. En las series tenemos los discursos o esas ideas que articulan las diferentes narrativas, no son tan dinámicas, ¿verdad? Porque la serie la continuamos, la estamos viendo, yo qué sé, pues durante años, ¿no? Durante 6 temporadas, 12 temporadas, 10 temporadas. Entonces, bueno, por una cuestión de acotación, porque para poder investigar tenemos que acotar, es cierto que elegimos en principio la información, pero hace falta entrarle en la luz y al entretenimiento, ¿no?, a otros formatos, en la línea de lo que comentaba Luis y también ha planteado Araceli. Así que bueno, son cuestiones que han quedado y que nos gustaría retomar. Más cosas. Otros géneros televisivos, manejar otras variables, los cortes por la edad. Las estadísticas de contexto que comentaba Araceli. No he presentado, sí que tenemos un estudio estadístico, o sea, sí que hay un estudio estadístico de cuántas noticias son protagonizadas por policía, cuántas noticias, que además publicamos en un libro que es sobre contexto y cultura digital, la organización, el Congreso, ¿vale? Presentamos los resultados en el Congreso Audiovisual de Madrid, en un Congreso Audiovisual que se organizó en 2014 y se ha publicado un libro con Fragua. Es decir, que sí que tenemos estadísticos, pero es que yo me gusta más lo cualitativo, pero sí que hicimos estadísticos. Pero me parece además también interesante lo que planteábamos, ¿no?, las estadísticas de contexto, distinción por región.
Sé que esto hubiera sido con todo con todas las ideas con todas las ideas que habéis planteado, hay para hacer tres proyectos de investigación. Es interesante la distinción por región o ese análisis del españoles por el mundo, ¿no? Es decir, lo que comentaba antes, hace falta analizar el ocio y el entretenimiento y ver cómo construye españoles por el mundo la comunicación intercultural. No, hay el españoles por el mundo, no sé, hay una narrativa del sueño americano, ¿no? Hay una narrativa, ¿no? De todos son felices, no hay sufrimiento, no hay adaptación cultural, ¿verdad? Todos llevan un año estudiando, trabajando, lo que sea, afuera, y todos son felices y comieron perdices. Me parece súper interesante la narrativa del español por el mundo, ver cómo construye esa interacción, que es una interacción desprovista de cualquier tipo de limitación o desprovista de cualquier tipo de elemento trágico que tiene siempre el emigrar, ¿verdad? Es una cuestión que siempre entraña, ¿no? Una experiencia, ¿no? Y sentimientos, bueno, porque un tanto trágicos, ¿no? Enmarcados en la tragedia que está el esto. Pero sí, hay que entrarle al ocio de entretenimiento, ¿no? Hay que analizar cómo construye Breaking Bad la comunicación intercultural o cómo construye Homeland la comunicación intercultural, ¿no? El encuentro entre culturas. Yo no sé si me he dejado algo. Perdón, comentaba Araceli la interculturalidad entre autóctonos y luego el tema de la población china. Esto sí que es algo que hemos recogido en el análisis cualitativo. La población china en España recibe un tratamiento distinto en la televisión. La población china es asociada a la producción socioeconómica, a la producción económica. Y cada vez que se hablaba muy poco, ¿vale? Es decir, poco, pues porque normalmente se ha centrado sobre todo en ellos, está conformado por nacionalidades procedentes o de Europa del Este o de África. Pero las noticias que versan sobre población china enmarcan a los chinos como un elemento clave, como un elemento de producción económica. Es decir, producen economía y hacen y reviven, porque recuerdo una noticia, ¿no? Que tienen un negocio a partir de negocios locales en los que no piden dinero al banco, sino que las familias se apoyan entre sí, han empezado a invertir en inmobiliarias, y es decir, siempre ahí desde un punto los chinos o la cultura china recibía o ha recibido un tratamiento distinto, diferenciado con respecto a los inmigrantes con un estatus socioeconómico más bajo o a los turistas con un estatus socioeconómico más alto. Y es muy interesante eso, es muy interesante. Y, bueno, sí. Bueno, si hubiese alguna pregunta para nuestra audiencia en otras latitudes, el correo es comunica@colefmx o por las redes sociales. Siguiente, por favor. Face. Sí. Y bueno, las estaremos recibiendo en los próximos 4 o 5 minutos. Mientras nuestra invitada, no sé si quieres hacer algún cierre, y si no, de todos modos invitamos a quienes nos están escuchando o a quienes van a ver esta repetición en su momento por YouTube, a que le escriban a la doctora Leonarda García Jiménez. Ahí está su correo electrónico y su cuenta de Twitter. Yo encantada de recibir cualquier cosa que necesitéis. Encantada de recibir vuestros comentarios, sugerencias, lo que necesitéis a vuestra disposición. No sé, hemos comentado varias veces Breaking Bad. A mí me parece también muy interesante el caso de Homeland, desde un punto de vista intercultural, por la construcción que hace del islámico y cómo es la interacción, ¿no? Entre lo islámico y la cultura estadounidense. A mí lo que me parecía interesante de Breaking Bad, ¿no? Haciendo una lectura centrada específicamente en la interacción intercultural, es como, por supuesto, el contacto entre el americano y el mexicano es problemático, está marcado por la violencia, está marcado, por lo tanto, ahí sería un tipo de interculturalidad conflictiva. Y luego, además, siempre me pareció súper interesante, e incluso me hace gracia, ¿no? Me río un poco con esto, cómo se refuerza el otro mediante el uso del lenguaje del castellano, del español. Es decir, los mexicanos que aparecen que están siempre, bueno, pues en el narcotráfico, con el profesor de química,
no hablan, quiero decir, son americanos, no hablan español, quiero decir, cuando hablan español tienen un acento tienen un acento muy americano, ¿vale? Tienen un acento son anglohablantes, no son hispanohablantes, pero es una forma de reforzar, ¿no? Y ahí hay una ideología asociada al hablar el español en Estados Unidos, que refuerza o que construye, ¿no? O que ayuda a construir una interculturalidad conflictiva entre lo gringo o lo americano o lo anglosajón, como queramos llamarlo, y lo mexicano. A mí Breaking Bad me parece una serie fascinante, a mí me gustó mucho, pero es una de las cuestiones, ¿no?, que tengo pendiente. Me gustaría ver ¿no?, entrarle a cómo cada vez que se pone en contacto, cada vez que entran en contacto Walt Whitman, ¿no? Walter White, Walt Whitman es el poeta, con el Ahora le traes. Pues ya escribiré un texto sobre eso. Entonces, bueno, me parece interesante y me parece también muy interesante el reenfatizar ese otro, enfatizar la distancia entre ellos y en nosotros con el uso del español. Y con una práctica criminal que están compartiendo, pero hay unos más. ¿Tu micrófono? Yo decía que había también que enfatizar no solo el uso, sino también la práctica compartida, ¿no? Están haciendo de manera, es que también hay como narrativas de hipersofisticación de valores conservadores y de género muy tradicionales, pero que se atraviesan por la raza, por la clase, en donde la práctica criminal es compartida, pero el fenotipo no, y tampoco el lenguaje y otras cosas. O sea, también la indumentaria, cómo se caricaturiza al narcotraficante estadounidense mexicano, al narcotraficante señor premio Nobel de la física. Entonces sí hay una construcción ahí de masculinidades y otras cuestiones que bueno, no vamos a analizar en este momento, pero que sí, que fíjate que a partir de ahora yo creo que voy a escribir un texto sobre el endriago blanco, que es el de Breaking Bad, pero ya te mantendré informada. Bueno, pues a todos ustedes les agradecemos su participación, la discusión, el diálogo, las ideas que nos deja Leonardo García, las que se lleva ella, y ojalá que en el futuro pues podamos tener una convergencia, quizá en algún tipo de proyecto o no sé, una invitación nuevamente aquí al Colegio de la Frontera Norte, ya que vas a estar relativamente cerca hasta mitad del 2016. Entonces, bueno, simplemente de parte de la Dirección General de Docencia, de la Maestría y el Departamento en Estudios Culturales y del Colegio de la Frontera Norte, te damos una constancia de tu participación, te agradecemos mucho el que hayas accedido a venir y pues gracias a todos ustedes nuevamente. Nada, gracias a vosotros. Gracias.